850 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. A muchos venezolanos les gusta que le ofrezcan espejitos. Cogen su espejito y se van a sus casas, a esperar que de ese cambio, por arte de magia, ocurra un milagro. El espejito en estos tiempos es una oferta política engañosa, creíble para los ingenuos, pero también para los cómodos. Eso es lógico y acorde con los tiempos que vivimos, pero afuera, en países normales, no aquí. Aquí los tiempos de los espejitos podía tolerarse en el 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta el 2009. Pero hasta ahí, porque en ese año ya se habían arrasado con buena parte de la capacidad productiva del país. Ya se habían asaltado las arcas de la República. Se le había dicho manos arriba al Poder Judicial. Ya habían cantado los magistrados del TSJ, Chávez no se va, dándole con eso una puñalada mortal a la poca institucionalidad que quedaba. ¿Que no lo sabían los ciudadanos de Venezuela? Bueno, eso también es lógico tomando en consideración la burbuja en la que los altos precios del petróleo metieron a la sociedad venezolana. Aquella falsa sensación de bienestar permitió que todo un pueblo navegara en el facilismo, el de los viajes gratis pagados por el régimen chavista. ¿Es justificable? No, es muy cuestionable, pero confirma mi teoría en la que sostengo que los pueblos son los populistas y no los políticos. Estos se adaptan a esos requerimientos porque no tienen argumentos, contenido, y les es mucho más fácil ofrecer lo que quiere la gente, aun cuando eso signifique desangrar a la nación. Volviendo al desmantelamiento de Venezuela, ¿dónde estaba la clase política opositora? ¿Por qué no levantó su voz? ¿Por qué no denunciaron una y otra vez el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos? Y es aquí donde quiero explicarles que la política es una profesión, que la política no es el peor es nada del que fracasó en la vida y no tuvo otro remedio que inscribirse en un partido político, que la política no es para hacerse rico y el que crea que eso es así, eligió el camino equivocado. La política es una profesión, es imperativo estudiar para ser político, así como el ingeniero estudia para levantar ese edificio donde usted vive ahora. El arquitecto estudia para que usted se encuentre en este momento cómodo, confortable, disfrutando de la distribución adecuada de su casa. El médico estudia para salvar vidas, en todas las ramas de lo que le ofrece la medicina. Usted no va a un latonero para que le sane una afección cardíaca. Usted va a un cardiólogo para que lo cure. Al latonero, cuando va, es porque usted quiere arreglar su carro. Entonces viene la gran pregunta. ¿Por qué los venezolanos han aceptado que personajes que no han estudiado o se han formado para orientar a la ciudadanía, para velar por el bien común, para defender la dignidad humana, para construir una nación, defender los poderes públicos y proteger el tejido constitucional, no lo han hecho? Porque todo lo que he descrito son las funciones de un político. ¿Por qué los venezolanos continúan aceptando espejitos y no le exigen a la dirigencia política hablar claro, explicar a qué tipo de enemigos se enfrentan hoy políticamente hablando? ¿Por qué tardaron tanto en calificar este régimen como lo que es, lo que se hicieron en otros países desde hacía varios años? ¿Por qué quienes votaron por los diputados de la oposición no le exigen a sus representantes rendición de cuentas? Y no me refiero a leyes, porque en estos tiempos no cabe la redacción y sanción de leyes. Me refiero a las denuncias, a las investigaciones, a las comisiones especiales, a levantar su voz como representantes de lo poco que queda de la República, de la nación y del Estado. Les decía que hay que madurar como sociedad y como pueblo,
Y ahora les ratifico, levantarán su voz y exigirán en estas horas aciagas de Venezuela que les digan hacia dónde nos dirigen, a qué tipo de adversario nos enfrentamos y qué haremos el día después, cuando Maduro, luego de ser autoelegido, instaure finalmente el comunismo en Venezuela. Venezuela y el mundo con María Teresa Belandria. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, María Teresa. ¿Cómo estás, Thaís? Muy bien, gracias. Qué grato tenerte. Oye, sí, de verdad que la semana pasada no podía. Estaba justamente tomando un avión de una ciudad a otra a la hora de nuestro programa. Y ayer tenía clases justamente a la hora de nuestro programa. Y entonces dije, bueno, tenemos que analizar lo que está pasando en el mundo. Debo felicitarte por tu editorial del día de hoy, el cual, como de costumbre, suscribo. Y creo que ese espejismo en el que la gente quiere reflejarse en el mundo internacional está teniendo un impacto terrible para nosotros los venezolanos. La falta de coherencia, la falta de unidad, de objetivos que no de propósitos, la dispersión del esfuerzo opositor, sobre todo el tener unos opositores, y trato de ponerlo entre comillas, haciéndole el juego de la legitimidad al régimen, presentándose como candidatos, además financiados con recursos que sabemos que provienen de fuentes no lícitas, o por lo menos que es dinero que ha sido lavado por actividades no lícitas. Le está haciendo mucho daño a la imagen internacional de Venezuela, que costó mucho tiempo que la gente de la comunidad internacional entendiera lo que nos pasa. Costó mucho que los países dijeran, hasta aquí aceptamos al régimen de Maduro, con la declaración de Lima del 14 de febrero de este año, para que entonces haya un grupo de supuestos políticos que vienen a la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York a pasear, porque fue a eso. Vinieron a pasear porque no podían obtener ninguna respuesta favorable del secretario general de la ONU, que además tú no puedes venir y decir, recíbame, es una persona que tiene una agenda. Pero luego ya sabían que la ONU iba a decir que no podía enviar una misión de observación, porque no es como ir a pedirle a un ministro que firme una orden de compra o una orden de pago. La Organización de las Naciones Unidas tiene procedimientos y solo mandan una misión de observación electoral cuando es aprobada por el Consejo de Seguridad o por alguna de las comisiones. De manera que vinieron fue a pasear Nueva York, a ver la nieve, etcétera. Pero realmente fue una visita que pone en entredicho lo que está pasando con la dirigencia opositora, y es el reclamo que le hacen a todos los venezolanos que estamos fuera del país sobre la incoherencia que hay dentro de la clase política, Thaís. Lamentable la fotografía, aun cuando yo creo que ya el mundo tiene claro que este candidato que estaba en las filas de la oposición no representa a la oposición venezolana, ya está claro. Pero eso es muy difícil de explicar, Thaís, créeme. O sea, no es lo mismo nosotros que lo vivimos todos los días, que tenemos la percepción y sabemos lo que está pasando, que la gente en el exterior, que lo ve como un candidato, que saben que fue chavista, después fue gobernador. Oye, ese señor fue el jefe de campaña de Enrique Capriles en el 2013. El jefe de la campaña del candidato presidencial. Que ahora la gente sabe, nosotros sabemos los venezolanos, que no es de la oposición. Pero la gente fuera no lo tiene muy claro, porque te dicen, pero es que él fue gobernador hasta diciembre. ¿Entiendes? O sea, y tampoco hay un pronunciamiento oficial por parte de la MUD, la NeoMUD o el Frente Amplio que le aclare al mundo y le diga, este señor ya no pertenece a la oposición, rompió el pacto que teníamos aquí de no asistir a esas elecciones presidenciales, en consecuencia no representa a la oposición venezolana, está del lado del chavismo. Eso tiene que decirlo muy claramente, y no lo han hecho. Y no lo han hecho fuera, y fuera hace falta. ¿Por qué? Porque dentro del país todos lo tenemos claro, pero afuera no. La Comunidad Europea, por ejemplo, está esperando claridad, que ha sido, la Unión Europea este año ha sido muy clara con el tema de las sanciones, Estados Unidos, Canadá, y creo que esa misma indefinición hace que entonces Estados Unidos pida la convocatoria de un nuevo Consejo Permanente en la Organización de Estados Americanos, y como lo habíamos analizado en nuestro programa hace 2 semanas,
el régimen de Nicolás Maduro, desde el punto de vista internacional, tiene cada día menos apoyo, pero si se produce la elección, la adjudicación o la coronación, y hay un candidato que pareciera que es de la oposición, le da legitimidad a un proceso que es ilegítimo desde su concepción, porque la elección fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y el hecho de que el CNE se involucre ahora no la legitima. Es decir, y eso hay que explicarlo, y toca explicarlo fuera de nuestro país. Entonces, el mundo internacional se está moviendo, además hay otros intereses, están pasando otras cosas que deberíamos analizar el día de hoy. Las elecciones legislativas de Colombia, la reunión de Donald Trump posiblemente con Kim Jong-un, lo que está pasando en nuestra región, los migrantes, la declaratoria de refugiados por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay muchos temas en la agenda internacional y me gustaría que dijeras por cuál quieres comenzar, Thais. Por el que tú quieras, el que te parezca más importante. ¿Cómo estamos de tiempo para la pausa? 4 minutos. 4 minutos. Entonces, creo que voy a empezar por Trump. Muy bien. Donald Trump esta semana despidió al secretario de Estado, a Rex Tillerson, un hombre que venía de la industria petrolera, y era una decisión que se estaba esperando. Nosotros lo dijimos en nuestro programa en noviembre. Si buscan los registros del programa, dijimos que Rex Tillerson no iba a continuar al frente del Departamento de Estado. Tenía serias desavenencias con el presidente Trump en 2 temas muy importantes para los Estados Unidos: en el tratamiento a Corea del Norte y en la relación con Irán. No con Rusia, porque Tillerson era un hombre cercano a Vladimir Putin por los temas de petróleo. Tenía muy buena relación con el presidente de Rusia, pero en el tema Corea del Norte y en el tema Irán tenía serios desacuerdos con el presidente Trump. Y en una reunión de noviembre en la Casa Blanca se había filtrado que Rex Tillerson, en una discusión que tenía con el presidente, había dicho a uno de sus colaboradores que el presidente era estúpido. Y el presidente le había contestado por Twitter diciendo que si él pensaba que era estúpido se sometiera a un examen. Y yo dije, aquí se rompió la armonía necesaria que debe haber entre un presidente y su canciller, porque el secretario de Estado es el canciller. Pues bueno, nombran a Mike Pompeo. Mike Pompeo venía de ser el director de la CIA, de la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y en su lugar, de Mike Pompeo, colocan a una dama que tiene 30 años en la CIA, que venía a ser la segunda al mando, y que es experta en operaciones especiales. Es decir, todo lo que la CIA hace de manera encubierta en el mundo, esta señora es una experta. Con lo cual hay un cambio en la línea dentro del Departamento de Estado. Tillerson era un hombre más pragmático desde el punto de vista de los intereses petroleros de los Estados Unidos y de los grandes intereses de los Estados Unidos. Mike Pompeo es un hombre de la CIA, es decir, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Es lo que se conoce en los Estados Unidos como un halcón, es decir, la línea dura dentro de lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Y si buscan las declaraciones de Mike Pompeo sobre Venezuela, se van a dar cuenta que tiene una postura muy distinta a lo que fue toda la administración Obama con Hillary Clinton como secretaria de Estado, e incluso distinta a lo que el propio Rex Tillerson, que fue duro con Venezuela en su última intervención en la Universidad de Texas, dijo al respecto. Y hay un video en YouTube, yo voy a tratar de colgarlo en mi cuenta de Twitter, donde hay unas declaraciones de Mike Pompeo del año pasado, donde dice que Venezuela es una amenaza a la seguridad regional de nuestro hemisferio. Es decir, lo que ocurre en Venezuela no es solamente un asunto de interés para los venezolanos, sino que se transforma en un problema de seguridad regional, y lo hemos comentado en nuestro espacio también en la OEA. ¿Por qué? Porque la migración genera problemas de seguridad, porque el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas que se dan en Venezuela es un asunto de seguridad, porque el otorgamiento de pasaportes a ciudadanos no venezolanos es un tema de seguridad, y porque el proceso de paz de Colombia que está en marcha tampoco tiene un respaldo importante desde Venezuela. Entonces, sí es Venezuela un problema de seguridad regional, y por eso vemos el cambio inmediato en la línea del Departamento de Estado, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, solicita a través del Departamento de Estado que se convoque al Consejo Permanente de la OEA, y no va a asistir el embajador va a asistir, pero quien va a ser el vocero de los Estados Unidos dentro de ese Consejo Permanente va a ser el propio vicepresidente Mike Pence. O sea, hay un cambio visible. Retomando
la explicación de la incoherencia política de la oposición política de Venezuela, me imagino que en este momento la nueva CIA debe tener las manos en la cabeza. María Teresa, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Buen Provecho. Y hoy tenemos el espacio de la profesora María Teresa Velandria. Venezuela al mundo. El profesor Tomás Vallés lo cedió para que ella explicara todo esto que estamos escuchando en este momento. Ya volvemos. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en Buen Provecho. Estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria. Su espacio de ayer jueves lo pasamos para el día de hoy. Sí tenemos una avería en Radio Caracas Radio desde ayer a las 8 de la noche. Con mucho esfuerzo, sacrificio, trataron de resolverlo a lo largo de toda la madrugada hasta esta mañana. Todavía están tratando de resolver el tema de la avería. Hay que tener un poco de paciencia. Ya pronto va a escucharse perfectamente, aun cuando nos reportan que desde Anzoátegui se escucha muy nítido. Y también nos saludan desde Montreal, Canadá. Un abrazo. Para Teresa. Bueno, un abrazo para todos los que nos escuchan dentro de nuestro país. Además tenemos un oyente muy fiel en una de nuestras maravillosísimas playas del estado Aragua, que siempre nos escribe y nos manda las fotografías con el pescado frito. Yo no quiero ver las fotografías, bueno, no las quiero ver. Ayer tuve, María Teresa, confieso que vi unos filetes de dorado que colocó allí. Ay, sí, eso fue maldad absoluta porque aquí no se consigue pescado. No, y además yo de verdad que aquí donde estoy, que los extraño tanto, que está haciendo un frío terrible. Entonces cuando veo esas fotos y veo el sol y veo los pescaditos y los tostones, de verdad que lo aprecio muchísimo. Quiero que sepan que lo aprecio mucho. Bueno, continuando con Trump, ha sido como las 2 últimas semanas han estado muy movidas en la política de los Estados Unidos, porque primero decidieron colocarle impuestos a la importación de acero. Y eso ha generado una gran controversia porque los aliados de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otros, se van a ver muy afectados por esta nueva imposición de impuestos a la importación. Trump quiere beneficiar las industrias de acero dentro de los Estados Unidos, pero yo creo que eso forma parte de lo que era el mundo antes de la globalización. Y si bien es cierto que quiere reactivar una parte del empleo en las acerías de este país, eso le está generando problemas con sus aliados fundamentales desde el punto de vista del comercio. Eso hizo que renunciara uno de los asesores en materia comercial hace 2 semanas. Luego vino el despido de Rex Tillerson. Entonces está muy movida no solamente la política interna de los Estados Unidos, sino la política exterior. Y dentro de la política interna, la marcha que hubo hace 2 días de los estudiantes de todos los colegios, bachillerato y escuela media y bachillerato, que marcharon alrededor de sus colegios cuando se cumplía un mes de la masacre de Florida, y hubo una movilización realmente muy importante en todos los Estados Unidos, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, y está planificada para el próximo sábado 24 una gran manifestación pidiendo mayor control de armas, de manera que la política interna en Estados Unidos está bastante movida, pero también la política exterior, y quiero referirme a 2 eventos que me parece que son muy importantes. El primero tiene que ver con una reunión entre Kim Jong-un y el presidente Trump. Esto tomó por sorpresa incluyendo al secretario de Estado, y es que Trump ha dicho que él quiere reunirse con Kim Jong-un.
y creo que es la primera vez desde el año 1954, cuando estuvo la guerra de Corea y que termina en el año 58 y se produce el armisticio y se divide Corea, la península de Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, que va a haber una reunión entre un presidente de los Estados Unidos y un dictador de Corea del Norte. Esto obviamente tiene movida a la comunidad internacional porque Corea del Norte es objeto de una gran cantidad de sanciones, no solo por parte de los Estados Unidos, sino de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas. Hay prohibición de viajes, prohibición de comercio con Corea del Norte, y todos sabemos que la gente dentro de Corea del Norte sencillamente se muere de hambre, se mueren de enfermedades, se mueren de... los niños tienen cataratas, porque están desnutridos, y cada vez que se escapa un disidente de Corea del Norte, pues uno entiende los horrores, los campos de concentración. Vamos a ver qué resulta de esta reunión. Está planificada inicialmente para el mes de mayo, pero va a ser sin duda un evento internacional que va a mover completamente la opinión pública internacional, y vamos a ver qué sale de allí. Y yo lo colocaba en mi cuenta de Twitter hace unos días, que Trump va a ser capaz de reunirse con Kim Jong-un. Claro, tiene armas nucleares y eso le da una ventaja en la negociación, pero el régimen de Venezuela sigue mucho más aislado y obviamente nunca se va a producir una reunión entre el presidente Trump y Maduro, por lo menos no por ahora, a menos que Donald Trump sea quien nos sorprenda y diga, no, me voy a reunir con Nicolás Maduro. Pero digamos, para ponerlo en contexto, obviamente Corea del Norte es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, tiene armas nucleares, ha probado unos misiles balísticos con bastante éxito, y eso genera pues una gran preocupación, y creo que a lo mejor Donald Trump con esta jugada puede disuadir o puede encontrar una mejor manera de entenderse con Kim Jong-un. Y por otra parte, también en materia de política exterior, se está dando un acercamiento entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Había habido un distanciamiento entre la primera ministra Theresa May y el presidente Trump. De hecho, había una visita planificada de Trump a Londres que no se dio porque se esperaban grandes protestas en Londres, pero a raíz de la información del envenenamiento de un espía ruso, y que ayer Gran Bretaña expulsó del país a 6 o 7 funcionarios de la embajada, hay un nuevo acercamiento entre los dos países, y es que hace unos años fue envenenado un espía ruso con el mismo tipo de veneno que es letal y además que actúa muy rápido, que usó Kim Jong-un contra su hermano en un aeropuerto. Entonces esto se probó que los funcionarios de la embajada estaban involucrados en el asesinato de este espía, y esto ha acercado las posiciones entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. De manera que está movido el tema internacional. Trump está generando mucha noticia en el asunto internacional, y creo que finalmente lo que comenté en el segmento anterior, que le hayan dado la instrucción al propio vicepresidente de los Estados Unidos para que participe en el Consejo Permanente de la OEA, da cuenta del peso que está tomando la política exterior, no solamente hacia Asia, hacia Irán y hacia Rusia, sino también hacia nuestro continente. María Teresa, en esta hipotética reunión que mencionas entre Maduro y Trump, se me ocurre plantearte o preguntarte, ¿sería antes de la elección impuesta, no, convocada por él, o después? Porque hay dos tiempos. No. Todavía tendría, antes de la elección, algo de legitimidad, una pequeña hilacha Nicolás Maduro. Pero después de esto, ya no sería, por ninguna parte se podría legitimar. No, en absoluto. Yo no creo que haya una reunión, a menos, por eso dije, la reunión no está prevista, no ha sido anunciada. Pero así como nos tomó por sorpresa que el presidente Trump dijera que se va a reunir con el de Corea del Norte, en cualquier momento puede anunciar una visita. Bueno, de hecho, el presidente Trump va a visitar Colombia, el presidente Trump va a ir a la Cumbre de las Américas. Eso sí, digamos, la Cumbre de las Américas la vamos a tener que analizar. No es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos va a la Cumbre de las Américas. De hecho, la Cumbre de las Américas se crea por petición de los Estados Unidos, y la primera reunión asistió Bill Clinton, y Obama estuvo en la Cumbre de las Américas en Panamá, que fue donde se dio la mano con Raúl Castro, etcétera. Pero que no se pensaba que Trump iba a ir a la Cumbre de las Américas en Lima, pero sí iba a ir, y a la vuelta va a parar en Colombia, lo cual es todo un acontecimiento que el presidente de los Estados Unidos visite el país vecino, con lo cual está haciendo como un cierre de lo que fue la gira del propio secretario de Estado por la región. Y yo quiero decir algo aquí que lo comento siempre en mis clases con mis estudiantes. Nuestra región, y eso incluye a Centroamérica, tiene una relación bipolar con los Estados Unidos.
una relación esquizofrénica con Estados Unidos. Porque si los Estados Unidos se ocupa de la región, es decir, fortalece los vínculos políticos, sociales, económicos y militares, entonces la gente dice que es una invasión, que nos van a invadir, que los Estados Unidos están maniobrando para quedarse con los recursos. Pero cuando por el contrario, el gobierno de los Estados Unidos se aísla, no se ocupa de la región y pone su foco de atención en otros países, entonces dicen que somos el patio trasero y por eso no se ocupan de nosotros. Entonces, no hay manera de entender la relación entre los Estados Unidos y la región, sino de la manera como los políticos la interpretan. Así que la visita de Donald Trump va a ser muy importante a Lima. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, veremos si sobrevive a la nueva solicitud que se ha hecho para que sea despedido, que es la próxima semana. Vamos a ver si el Congreso aprueba o no la vacancia, y porque eso puede dar lugar a que no se presente Pedro Pablo Kuczynski en la Cumbre de las Américas del próximo mes de abril. Entonces hay una movida internacional bien importante que está liderando Estados Unidos en este momento, acercando posiciones con los socios de la región, a Argentina, Chile, Colombia, incluso Brasil. Y va a haber elecciones presidenciales en muchos de nuestros países, va a haber elecciones en Colombia, ya vamos a mencionar en la próxima parte lo que eso implica, elecciones en Paraguay, elecciones en Brasil, es decir, la región se está moviendo. Sí, bueno, pasemos a Colombia, si te parece, porque hemos tenido una gratísima sorpresa este fin de semana, ¿no?, en las elecciones. Mira, había dos tipos de consultas. La primera era las elecciones al Congreso, tanto senadores como representantes, y luego el Partido de Centro Democrático y los partidos de izquierda decidieron hacer una consulta para la elección del candidato presidencial. No estaban todos los partidos que están corriendo para la elección presidencial, pero el Centro Democrático elegía entre Ordóñez, Marta Lucía e Iván Duque, y el partido de izquierda elegía entre Caicedo y Gustavo Petro. Entonces se definió el candidato presidencial, Iván Duque, con un número muy importante de votos, y la segunda más votada fue Marta Lucía Ramírez, con lo cual la fórmula de presidente y vicepresidente ha quedado perfectamente clara, ¿no? Y luego del otro lado ganó claramente Gustavo Petro su nominación a ser candidato presidencial. Pero ellos dos no son los únicos, porque también está corriendo Germán Vargas Lleras, que está teniendo negociaciones con el ex ministro de la Defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Es probable que vayan en fórmula. También está corriendo Humberto de la Calle y Clara Rojas por el Partido Liberal, y eso significa que va a haber de todas segunda vuelta en Colombia. En Colombia hay un sistema de segunda vuelta que yo creo que nosotros, cuando tengamos un nuevo país, vamos a tener que colocar, porque eso define muy bien las preferencias, y quien llega con una legitimidad muy importante. Y en este momento, habida cuenta del resultado que hubo entre senadores y representantes, pues se están dando una serie de negociaciones para las alianzas de cara a la elección presidencial y a la primera vuelta del mes de mayo. Habían dicho en principio que Germán Vargas Lleras tenía conversaciones con Iván Duque, pero yo creo que él va a ir a la segunda vuelta, y creo que también Humberto de la Calle, que no siendo el candidato del partido de la U, que es el partido de Juan Manuel Santos, y no teniendo el Partido Conservador un candidato tampoco, digamos, se convirtió en el candidato del proceso de paz, porque Humberto de la Calle fue jefe del equipo de negociadores del proceso de paz. Y entonces el Partido de la U y el Partido Conservador, que tienen un número interesante de escaños en el Congreso, el Partido de la U perdió mucho, pero el Partido Conservador se recuperó, y el Partido Liberal también, pues se convierten en unos elementos de negociación muy importantes. El gran ganador de la elección es Álvaro Uribe Vélez. Primero, porque es el senador más votado de la historia de Colombia. Y en segundo lugar, porque su partido, el Centro Democrático, obtiene un número muy importante de escaños, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que lo convierten en la primera fuerza política del país. Para quienes lo criticaron, quienes lo denunciaron, los ciudadanos colombianos entendieron que la única forma de preservar la Colombia que tienen derivada de lo que fueron los 8 años del gobierno del presidente Uribe es votando por un candidato
que siga la continuidad de las políticas implementadas por Uribe y no lo que pasó con Juan Manuel Santos. Entonces creo que la gente entendió que sí es verdad el proceso de paz está avanzando, que es muy importante que el ELN también se sienta en el proceso de paz después de una enorme violencia en las últimas 3 semanas, pero que eso se garantiza, la Colombia segura, la Colombia próspera, la Colombia que crece, si hay un presidente como Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, y no que pudiera llegar un Gustavo Petro a la elección que pudiera dar al traste con eso, y que ya ha dicho además que él va a promover una nueva constitución, que es la fórmula del socialismo del siglo XXI, Thais. Probablemente el presidente Uribe esté la semana que viene en algún programa aquí. No puedo no puedo dar la primicia completa, pero sí para que nuestra audiencia lo tenga presente. No se pierdan la programación de Radio Caracas Radio la próxima semana, que muy probablemente, casi seguro, el nuevo senador Álvaro Uribe pueda estar conversando con nuestra audiencia. Hablas de Colombia, María Teresa, y a mí me entra un fresquito. Aun cuando hayamos sido nosotros el espejo en lo que seguramente se vieron los colombianos y sobre todo los políticos demócratas de Colombia, hay una sensación de equilibrio de poderes, de fuerzas y de ideologías incluso, que puedan convivir el día de mañana, y eso para nosotros es muy grato. Pero tenemos que ir al corte en este momento. Al corte. Y al regreso volvemos con la profesora María Teresa Velandria, su espacio acá en Buen Provecho, Venezuela y el Mundo. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En GlobalTerap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTerap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Estamos conversando con la profesora María Teresa Velandria en su espacio acá de todos los jueves, pero bueno, hoy viernes nos ha cedido el espacio el profesor Oscar Vallés para hablarnos del mundo y nos refresca, nos sacas un poco del bosque, María Teresa, de la coyuntura diaria, que ya no es diaria, ya es de hora a otra hora, es una cosa sin descanso acá en Venezuela, es agotador realmente, aun cuando salió hace poco de su programa acá, se habla libertad, Víctor Maldonado, yo dije que lo iba a bautizar al aire como Víctor el entusiasta. Cada vez que sale de acá dice, pues entonces seré yo el último que apague la luz. Yo no me voy de aquí no está pasando nada, aquí lo vamos a resolver, todo se va a resolver. Y Dios mío, yo entro en la cabina pues contagiada con el entusiasmo de Víctor, pero tu recorrido por el mundo y lo que pasa en otros países también nos da esperanza, porque como te decía antes de ir a la pausa, siento equilibrio en Colombia, que se recapacitó y que bueno, y que las dos fuerzas que se encontraron durante muchos años o en los últimos años, pues están llegando a un punto de encuentro. Hay un criterio común, es Colombia lo más importante y salvarla. Así es. ¿Lo sientes así? Sí, yo creo que sí. Primero porque, a ver,
Gustavo Petro es un hombre que fue guerrillero. Él fue parte del M-19, que fue el grupo guerrillero que asaltó la Corte Suprema de Colombia. Además fue un asalto donde murieron un número indeterminado de personas, porque todavía eso está en proceso de investigación. Mataron a los magistrados de la Corte Suprema. Y fue famoso el M-19 también porque robó la espada del Libertador y se la entregaron luego a Pablo Escobar. Pero él fue un hombre que se salió, digamos, cuando la guerrilla se pacificó, para usar el término venezolano, él se metió a las filas políticas, fue concejal, y fue alcalde de Bogotá. El peor alcalde que ha tenido Bogotá en toda su historia fue Gustavo Petro, el peor, pero de lejos. Me consta, o sea, me consta. De lejos. Me consta. Bogotá era una antes de Gustavo Petro y otra muy mala después de la. Él decidió eliminar a las empresas que recolectaban basura y colocar entonces a unas comunas, a unas asociaciones comunales a que recogieran la basura, y la ciudad se volvió un caos. No hizo absolutamente nada por el tema del transporte, la inseguridad. Es decir, Gustavo Petro fue un alcalde muy, muy, muy malo, pero tiene un núcleo duro dentro de las universidades, jóvenes, y sobre todo, como te dicen los colombianos, los jóvenes de las ciudades que no vivieron el conflicto, les parece que no está mal. Yo creo que lo peligroso de Gustavo Petro es que él ha tratado de diferenciarse de todas las maneras posibles de sus vínculos con el gobierno de Venezuela, y cada vez que le preguntan, contesta con una evasiva. Dice, mire, pero ¿qué piensa usted de la situación de Venezuela, la crisis humanitaria, los refugiados, etcétera? Y él contesta con una evasiva, pero el decir que lo primero que va a hacer es promover una reforma constitucional hizo que se encendieran todas las alarmas de la clase política, y la campaña Todos contra Petro pareciera que está funcionando. Ahora, él va a pasar a segunda vuelta. Yo no tengo ninguna duda de que va a pasar a segunda vuelta, porque ¿quiénes forzan la segunda vuelta? Humberto de la Calle y Clara Rojas, y ahora esta nueva alianza Germán Vargas Lleras con Pinzón. Obviamente eso hace que haya una dispersión del voto en un sector de la centrodemocracia y de los conservadores, y de algunos liberales de los partidos colombianos, y del otro lado entonces tienes un solo polo, que es el que representa a Gustavo Petro, pero también está otra persona muy interesante en la carrera presidencial, que es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es un hombre que se podría considerar de centro, más de centro izquierda que de centro, que fue un excelente alcalde, que tuvo una gestión muy exitosa, y que también va a participar en la contienda electoral. Hay quienes dicen dentro de Bogotá, dentro de Colombia, que es posible que él pudiera tener una alianza con Petro, y yo digo, oye, si ellos dos se alían, va a ser bien difícil el resultado de la segunda vuelta. Pero no creo, yo no veo las posturas políticas e ideológicas de Sergio Fajardo tan cercanas a Petro. Lo veo más cercano a los conservadores, a la U, al Partido Liberal incluso, que lo que pudiera ser de la alianza con los partidos de izquierda. Y ahí está también gravitando la alianza de Sergio Fajardo con el Partido Verde, que todo el mundo, digamos, recuerda muy seriamente a Antanas Mockus, que fue un alcalde muy, muy pintoresco que tuvo Bogotá, pero un tipo con unas ideas de primer mundo, la movilidad de los ciudadanos de Bogotá, es decir, el Transmilenio, la limpieza, la ciudad verde. Él, digamos, fue un buen alcalde para la ciudad de Bogotá, ahora es congresista, y él tiene una alianza con Sergio Fajardo. ¿Por qué es importante la elección de Colombia para nosotros? Porque son nuestros vecinos, porque compartimos 2.219 kilómetros de frontera, porque dependiendo de quién esté sentado en el Palacio de Nariño, la relación con Venezuela puede ser más favorable o menos favorable. Durante los primeros años de Juan Manuel Santos, por su afán de ganarse el Premio Nobel de la Paz y por su afán de no pelearse con Maduro, primero con Chávez y luego con Maduro, digamos, guardó silencio durante mucho tiempo con relación a la crisis venezolana, entregó a Lorenz Aleca a las autoridades venezolanas en la frontera, un joven que sigue estando preso en la tumba. Es decir, Juan Manuel Santos fue pragmático para la política interna de su país, pero le hizo mucho daño a la relación con Venezuela, incluyendo a su canciller,
que es muy amiga del gobierno de Maduro, pero ella, digamos, en los últimos años ya ha ganado el Nobel de la Paz, empezaron a tener posturas mucho más críticas con relación a la situación venezolana, hasta que se les desbordó el problema de 50.000 personas cruzando la frontera todos los días. Pero es importante la elección de Colombia. Creo que los colombianos tienen la oportunidad de reencauzar la Colombia próspera y segura que puso en marcha Álvaro Uribe, y vamos a ver el resultado de la elección en el mes de mayo, Thais. Bueno, confiemos en el currículum y la sapiencia de Fajardo, María Teresa, en estos momentos. No, y de Duque, y de Iván Duque. O sea, yo creo que para mí, si tú me preguntas quiénes deberían ser, podría ser Fajardo o podría ser Iván Duque. Yo no quiero hacer apuestas ni pronósticos porque yo no leo las cartas, pero sí sé que van a pasar a segunda vuelta todos, y luego en la segunda vuelta vienen las alianzas. Pero creo que como están ahorita en este momento, me atrevería a decir que el próximo presidente va a ser Iván Duque. Tenemos una llamada. Adelante. ¿Cómo no? Buenas tardes, buen provecho. Alonso Becerra del Valle. Alonso, tienes 1 minuto. Y tenemos en común también, María Teresa, al mismo padre de la patria, Colombia y Venezuela, Simón Bolívar. Así es. Además, así es. Y dentro de este mundo globalizado, es importante que los venezolanos sepan y recuerden a cada instante que todos los grandes foros mundiales están claritos y no le quitan la vista a Venezuela. Pero también es importante que en todos esos foros mundiales hay algo en común, que es la ayuda humanitaria. Están claritos de que el pueblo de Venezuela las está pasando muy mal. Y yo quisiera sus comentarios. Buenas tardes y buen provecho. Y tenemos otra llamada. ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a Donald Trump, a mí me parece que es un personaje un poco eruptivo, o más coloquialmente como que le pega loco, ¿no? ¿Verdad? A veces que sale con una respuesta como de medida. No te rías, ¿no? ¿Verdad? Él es así, lo cual no le resta talento, es un empresario exitoso. Y en cuanto a lo académico, Thais, tú eres una mujer muy soñadora. Que aquí en Venezuela, ¿cuánto tiempo estuvo el señor presidente de canciller de Venezuela? ¿Qué se necesita para ejercer el cargo de diplomático académicamente hablando? Creo que tienen que hablar 2 idiomas y otras cosas más. Maduro pasó por eso, yo creo que escasamente tiene un 6º grado y de casualidad. Bueno, buenas tardes y gracias. Bueno, señor Quijano, yo no es que soy soñadora, pues bueno, sí soy soñadora, y quiero que sepa, todos mis sueños son hechos realidad. Yo soy exigente con el nivel intelectual, académico, de quienes quieran ejercer la política. Eso es lo que soy, muy exigente con aquel que quiera ser presidente de mi país, con el que quiera ser diputado, concejal, hasta miembro de una junta parroquial. Si los venezolanos no elevamos nuestros niveles de exigencia, vamos a seguir en esta situación que tenemos ahorita, que todavía no sabemos cuál es el criterio que une a la nueva alianza o a los grupos que se están organizando en este momento. María Teresa. Así es, yo quería hacer 2 comentarios. El primero, me causa gracia lo que el señor dice de Donald Trump, porque digamos que la actitud del presidente de los Estados Unidos para los norteamericanos es rara. O sea, los presidentes de los Estados Unidos suelen ser muy serios, muy formales, comunican las cosas de manera formal, y a Rex Tillerson lo despidieron por Twitter. Entonces, claro, aquí la gente, sobre todo los latinos, se espantan porque dicen, bueno, esto es igual que los presidentes latinoamericanos. Entonces, tiene una manera distinta de hacer la política, pero las personas que votaron por él está cumpliendo las promesas electorales, hay una reducción de los impuestos, hay un tema migratorio, ha crecido el empleo, está creciendo la economía, y entonces eso hace que la gente siga confiando en él. Y estoy viendo que Juliet dice que vayamos al corte, de manera que cuando regrese voy a hacer un comentario con relación a la crisis humanitaria, que creo que es importante por la resolución que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya volvemos. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo.
Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en Buen Provecho, estamos llegando ya al final de nuestro programa, no sin antes decirles que hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción de Radio Caracas Radio, Willit Sarcaya, en la producción de este programa, Buen Provecho, Juliet Córdoba, en los controles y en la musicalización, cuando no está la profesora María Teresa Belandria, César González. ¿Quiénes lo acompañan hoy? A usted, quienes nos ven a través de la plataforma digital rcr.tv y por el Periscope, la profesora María Teresa Belandria y Thaís Peñalver. María Teresa, así es. Para terminar, vas a hacer un resumen, un comentario y sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes quiero que sepas que en los jueves que no has podido estar, primero fue el jueves del Día Internacional de la Mujer, que estabas volando para ir a dar clases. Además, ayer expliqué que te demandan las universidades del primer mundo para que vayas a dar clases y que nos sentíamos muy orgullosos de ti. Bueno, quien ha musicalizado, porque le hemos consentido a nuestra audiencia con música, ha sido César, y ha puesto unos boleros que no te puedes imaginar. Maravillosos, maravillosos. Bueno, María Teresa, para que cierres el programa con tus comentarios y te despidas de nuestra audiencia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el 2 de marzo, mediante la resolución 218, declara que los ciudadanos venezolanos están siendo objeto de una migración forzada. Las migraciones forzadas están consideradas un delito, pero también son objeto de protección. Y en esa resolución exhortan a los países vecinos a los cuales están huyendo los venezolanos, porque los venezolanos no están migrando, los venezolanos estamos huyendo, a que se les conceda, primero, protección, segundo, no devolución, tercero, acceso a una documentación que les permita tener un estatus legal, y cuarto, que sean considerados refugiados. Es decir, lo que para nosotros existía en África, en Siria, en el Medio Oriente, en Somalia, en Sudán, o incluso en la propia Colombia, que tuvo una enorme cantidad de refugiados internos, de desplazados internos, de gente que se tuvo que mover por la violencia de la guerrilla y del narcotráfico y que cruzaron a Venezuela y que fueron considerados refugiados por ACNUR, ahora lo estamos viviendo nosotros, los venezolanos. Esto es un documento muy importante porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es el órgano principal de la Organización de Estados Americanos y sus decisiones son vinculantes, incluso para Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando tú eres miembro de la OEA, tú te puedes retirar de la jurisdicción de la Corte, pero tú sigues siendo miembro de la Comisión. Entonces se exhorta a los países vecinos a que uno le den tratamiento de refugiados porque es una migración forzada. Es decir, el venezolano no está saliendo porque quiere, sino porque es la única opción que le queda para poder comer y para poder tener medicamentos. Entonces, ese reconocimiento de migración forzada y refugiados desde el punto de vista del derecho internacional tiene un enorme peso. Se le pide a los países vecinos que le entreguen documentos que les permitan a las personas trabajar o que por lo menos tengan un estatus legal. Se le pide además a los países vecinos que se les conceda el estatus de refugiados. ¿Para qué? Para que si una persona teme por su vida o por su integridad física o por su porque puede ser objeto de una sanción de colocado en la cárcel, no sean devueltos, es decir, el principio de la no devolución de los ciudadanos. Obviamente esto siempre tiene unas excepciones, que es cuando una persona cometa un delito, etcétera, pero se le está pidiendo a la región que le dé un tratamiento de refugiados a los ciudadanos venezolanos. No se le concede el término refugiados en cuanto al ACNUR, pero sí en cuanto a la Organización de los Estados Americanos y el carácter de migración forzada, y lo explican muy bien en la resolución. De manera que es un asunto muy importante y que los países vecinos, afortunadamente Brasil ya lo hizo, Colombia lo está haciendo, Argentina le están dando documentos a los ciudadanos venezolanos para que puedan trabajar. Ahora, nunca pensamos que íbamos a hablar en términos de refugiados de nuestro país. Nunca. Refugiados, así es, en Europa, en Alemania hay refugiados. Pero quien lo dijo siempre fue María Corina Machado. María Corina lo tuvo claro desde hace muchos años, hace 5 años yo la acompañé a ella, a varios países de la región,
hablar sobre la crisis que venía y por supuesto, le dijeron loca, radical, etcétera. Y ella lo dijo muy claro, viene una crisis humanitaria porque se quebraron las empresas, porque no hay producción, porque se está privilegiando las importaciones y eso nos pone en una crisis de refugiados. Por supuesto, nos dijeron que estábamos locas hace 5 años y miren el resultado. Ahora, quiero preguntarte, el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, ha dicho ayer a los medios, está en el Impulso, los venezolanos no son migrantes, sino desplazados que huyen de la crisis humanitaria. ¿Podrías aclararnos eso? Tenemos 30 segundos. El desplazamiento significa cuando tú te mueves de tu ciudad donde tú vives dentro del mismo país. Hay desplazados internos y desplazados externos. Cuando tú cruzas la frontera puede ser considerado desplazado. Pero yo invito al diputado Luis Florido que por favor se lea la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy clara, donde habla de la migración forzada y del carácter de refugiado. Bueno, María Teresa, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Será hasta el próximo jueves con tu espacio. Si Dios acá. quiere. Buen provecho, Venezuela y el mundo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Amigos, que pasen todos un feliz fin de semana, que tengan una feliz tarde y muy buen provecho. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. ¿Listo? RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR